Tardes a todos. Mi nombre es Mariana Salazar Alfaro. Les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Reimaginando la Educación. Daremos unos minutos más para que más personas puedan conectarse y empezamos nuestra conferencia. Listo. Buen día a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Reimaginando la Educación 2022 y a la ponencia Educar con Audacia, retos en el reimaginario de la educación. Estamos conscientes que la educación requiere transformarse para poder hacer frente a los nuevos retos. Se nos brinda la oportunidad de repensar lo que veníamos haciendo de la misma manera durante siglos. Tenemos la certeza que las nuevas generaciones necesitan tener las herramientas necesarias para enfrentar un mundo altamente competitivo y cambiante. Continuamos esta experiencia al contar con un gran líder, el contador público José Obdulio Curbelo Hassan. A continuación, me permito explicar un poco de la trayectoria profesional del contador público José Obdulio y del por qué consideramos de suma importancia invitarlo a compartir parte de su conocimiento con nosotros el día de hoy. Obdulio Curbelo Hassan es contador público y especialista en revisoría fiscal y control de gestión por la Universidad Cooperativa de Colombia. Magíster en Filosofía de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Doctor en Contabilidad por la Universidad de Valencia en España. Estudios en Teoría de la Multiculturalidad en la Universidad de Salerno, Italia. Consultor de proyectos de cooperación internacional. Investigador en temas de sostenibilidad. Actualmente presidente para Colombia de la Asociación Iberoamericana de Contabilidad de Gestión y vicepresidente de ASFA-COP. Director de la Maestría en Aseguramiento Financiero y Sostenibilidad Corporativo, Decano Nacional de las Facultades de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. Le damos la más cordial bienvenida y le paso la palabra al contador público José Obdulio Curbelo Hassan. Bueno, inicialmente un cordial saludo a todas las personas que están conectadas siguiendo esta conferencia y de forma muy especial agradecerle a AICE y a CASECA generar estos espacios de vital importancia para poder pensar y reimaginar el futuro de la educación, que sin lugar a dudas la educación hace parte de ese elemento transformador y ese vital insumo que tienen las sociedades para poder resignificarse. Quisiera compartir con ustedes esta reflexión que he orientado fundamentalmente a la pregunta que emerge cuando nos hablamos de educación y sobre todo de reimaginarnos el futuro de la educación. Cuando nos preguntamos por reimaginar, estamos conduciéndonos a un escenario de vital importancia. Ha habido un imaginario colectivo y una construcción histórica, pero estamos teniendo unas generaciones que van cambiando de una forma según unos periodos mucho más cortos, con cosmovisiones mucho más ágiles, mucho más frescas y con una cantidad de variables que antiguamente pudieran resultar impensables e inimaginables. Por esa razón, quise invitarles a todas las personas que están siguiendo esta transmisión a incluir el concepto de educar con audacia.
Cuando hablamos hoy en día de educar con audacia, es la base para poder pensar el reimaginario. Y a mi juicio, la audacia y educar para pensar, para desarrollar un pensamiento en audacia, resulta ser una de las categorías de gran importancia para la sociedad contemporánea. Y en virtud de ello quisiera conversar con ustedes con 4 grandes elementos. El primer elemento quisiera que comenzáramos a tener unas reflexiones sobre el escenario de la educación y sobre todo la educación vista desde la perspectiva de la interacción. Y a partir de aquí hacer una conexión entre interacción y la conexión con la audacia. Y esto nos debe permitir fundamentalmente avanzar un poco a la significancia de qué es educar con audacia y llegar a unas grandes conclusiones que serían las que considero deben tenerse en ese horizonte amplio cuando conversamos o cuando queremos incorporar el concepto o la categoría de reimaginar la educación. Bueno, y sin más preámbulos, entremos en materia y abordemos esta primera gran reflexión. Y esta primera gran reflexión es el concepto de interacción. Quisiera que todas las personas que están siguiendo esta conferencia pues pudieran tener a la mano qué es lo que ha pasado en el mundo. Y en el mundo han existido muchos cambios. Un primer cambio es el concepto de la vida. Hoy día se produce la separación entre vida para el mundo científico y vida para el mundo teológico. Pero no solamente esto, los cambios que se han venido dando en la física son cambios que han rupturado fundamentalmente los conceptos de espacio y de tiempo. La sociedad de hoy ya no cree en un universo como creía la sociedad anterior. Ahora tenemos múltiples universos y muestra de ellos es la existencia del metaverso. El metaverso como un universo posible. Estamos viendo fundamentalmente que esas categorías de espacio y de tiempo que históricamente hemos tenido desde una perspectiva de la linealidad, desde la secuencia de los puntos, entró en crisis y ha conllevado esa transformación de los criterios de espacio y de tiempo fundamentalmente a trascender la limitada forma de conocimiento humano. Creíamos que nos conocíamos con el otro cuando nos acercábamos, cuando sentíamos si se nos acercaba, si transpiraba o no transpiraba, o a qué olía su perfume, como que hacer, venga, y le vuelo, a qué tiene su perfume en su camisa, o cómo será su reloj. Y comenzamos a mirar que el otro podía conectarse con nosotros desde otras formas, desde los imaginarios, desde los sentires e inclusive desde la forma como interactúan en comunidades. Y comunidades ya no la común unidad en el espacio físico, sino en el espacio que se interconecta. Conecto contigo porque quiero crear un grupo para celebrar un cumpleaños. Conecto contigo porque quisiera que conversáramos sobre alguien o porque quisiera conocer a un amigo. Ese concepto, fíjense a todas las personas que nos están siguiendo, es bastante llamativo. Antiguamente, sencillamente enviábamos una esquela o una carta para conocer a alguien. Ahora podemos conocer a alguien sin importar en qué espacio está. Y la esquela o la carta o el mensaje llega en tiempo real y mediado por tecnología. Pero no solamente esto, esta limitación de espacio y tiempo ha eliminado también en los sujetos esa categoría bastante sensible que tenía que ver con la creación y recreación. Me explico. Antiguamente pasábamos nosotros y narrábamos un cuento y una vez hacíamos la narrativa, lo recreábamos en la mente. Ahora lo tenemos en la imagen. Desde el dispositivo móvil, sencillamente podemos tener la imagen y rastrear la imagen. Esa imagen nos hace repetir la imagen, pero no su construcción. Esto es lo que lleva fundamentalmente a que hoy hablemos que existen mundos realizables e irrealizables que pueden generar los sujetos. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Que debemos tener a la mano que se ha cambiado el concepto de espacio y de tiempo, es decir, se ha reexpresado la existencia misma. Y con esa manera de reexpresar la existencia, también se ha venido reexpresando nuestras capacidades de adaptarnos a los contextos, pero también de incorporar nuevas realidades a nuestros pensamientos. Y este reincorporar realidades nos conduce fundamentalmente a incorporar nuevos conceptos y nuevos conocimientos. En palabras, existe un gap
entre los lenguajes que utilizaron generaciones anteriores con relación a generaciones contemporáneas. Y me explico términos como borrar. ¿Qué significará para una sociedad hoy borrar? Y borrar un error de ortografía. Cuando tenemos un corrector en la computadora o sencillamente tendremos una forma de darle suprimir. Términos que han desaparecido y que ingenuamente seguimos desconociéndolo. Y aquí quisiera colocar en perspectiva, porque fundamentalmente muchas veces se ven estos discursos como unas categorías muy etéreas y lo que quiero llevarlos es a la simplicidad de estos cambios, del por qué hay esa necesidad de un cambio en los conceptos de espacio y de tiempo. Pero no solamente esto, ese concepto de interacción que conduce fundamentalmente la transformación de los conceptos de espacios y de tiempo va a conducir a otros cambios de vital importancia. Y uno de ellos tiene que ver fundamentalmente en el declive en que entraron fundamentalmente conceptos como la estática, pero también los cambios que se ha venido dando en los conceptos de movimiento, de evolución y de transformación. Y permítanme decirles que estos cambios no solo obedecen a la crisis o a la deslegitimidad que ha tenido la teoría cartesiana. También les quiero decir que estos cambios conducen fundamentalmente a considerar o a reconsiderar algunas especies que antes para nosotros eran subestimadas. Por ejemplo, era fácil para un veterinario o un médico de medicina animal, cuando estaba en su entrenamiento, poder experimentar con animales. Al fin de cuentas, eran seres inferiores a nosotros que podíamos disponer de ellos. Pero hoy día entendemos que son sujetos que sienten igual que nosotros y que viven igual que nosotros. Esto nos conduce fundamentalmente a transformar la mirada hacia el otro. Y esto nos conduce también a entender nuevas realidades. Si yo reconozco la vida del otro, hago que ese otro, eso, por ejemplo, ese perro o ese gato, haga parte de la vida de nosotros en familia. Y entenderemos el concepto de familia ya no como esa célula integrada por un papá, una mamá y unos hijos, sino por dos seres de un mismo sexo que adoptan un perro, eh, o un grupo de personas que comparten la olleta. Estos cambios que hay en el concepto de interacción han conducido a que comencemos a crear otro entorno, y con esta creación de este entorno, pues vamos a entender que fundamentalmente las interpretaciones del mundo que nos rodea enfrenta unas nuevas complejidades. En otras palabras, en el mundo de hoy, cuando hablamos de interacción, estamos diciendo que en la realidad nada es fijo, y al contrario, todo es cambiante, como diría el filósofo. Hay un constante y eterno cambio, y ese constante cambio es el que nos hace entonces llegar a unos momentos de interacción. Interactuamos con el cambio, y el cambio significa entender que el otro no es estático, que puede transformarse y tener múltiples evoluciones. Y esto es bastante interesante. Hoy puedo ser punquero siendo esta hora, pero quizás en una hora ya no sea punquero. Me dedicaré a ser entonces un rockero. Y dentro de un par de horas podría decirles que quisiera convertirme en un run, y voy cambiando de vida. Ya no queremos casa, carro y beca. Queremos ser felices y viajar por el mundo. Primer elemento para entender este reimaginar la educación y ver la interacción vista desde la perspectiva del cambio. Interactuamos a partir del cambio. Y esto nos conduce entonces a decir si esa es la base hoy de poder inducir la educación, a esa capacidad de poder comprender los cambios y responder a las dinámicas de cambio. Luego entonces debemos tener una base de ese educar para la audacia. Y educar para la audacia será la interacción. Pero entendamos este concepto desde una perspectiva un poco más pausada, y quisiera que aquí nos detuviéramos un par de minutos para poder comprenderlo. Y quisiera hacer como estos momentos de decir como que ¡puf! Ese momento de insuflar el aliento de vida, y es el intercambio como base de la interacción. Quiero colocarlo desde esta perspectiva, ¿por qué? Porque fundamentalmente ya nosotros hoy estamos viendo que los fenómenos son infinitamente variados e infinitamente caóticos. Por lo tanto, la relación que va a primar es la relación del otro
con lo otro, es decir, del otro y lo otro con la diferencia. Cuando hablamos que estamos en un escenario de interacción y de constantes cambios, estamos también hablando de la multiplicidad de diferencias de ese otro. Y esto nos conduce entonces a nosotros a hacer tres grandes afirmaciones. La primera afirmación que quiero que tengamos en el horizonte de sentidos es que aquí fundamentalmente la realidad se va volviendo desde una perspectiva más difusa. Y cuando hablo de una perspectiva difusa, hablo de entenderla desde una multiplicidad de realidades. Por consiguiente, existe un primer elemento y es la pluridimensionalidad de las relaciones. Y esa pluridimensionalidad de las relaciones tiene un carácter eminentemente epistémico. Ya no podemos pensar que el mundo es una única realidad, sino que el mundo es una gran realidad de combinaciones. Y quisiera colocarles a ustedes un caso muy básico para entender estos tres planteamientos. ¿Cómo vamos a analizar la conducta de un consumidor? Hace un tiempo, para analizar la conducta de un consumidor, hacíamos encuesta. Ahora fácilmente voy a las redes sociales y miro María con quién se conecta. Ah, se conecta con Pedro. Pero qué gustos comparten. Ah, salir a hacer glamping. Bueno, María y Pedro hacen glamping, pero ¿quién sigue a María y Pedro en el glamping? ¿Qué tipo de glamping los une? ¿Cuáles los separan? ¿Y cuáles son sus perfiles? Aquí fundamentalmente vemos el arte, la estética, la lógica matemática, la analítica del dato a partir de un simple clic. Señoras y señores, el mundo de hoy. El mundo de hoy es un mundo que cree fundamentalmente en el diseño de cross media. ¿Y qué es diseño de cross media? Ah, eran las antiguas humanidades y el arte. Uy, fenomenal, una nueva área. Estamos viendo que ese carácter dinámico ha conducido a la gran crisis de los saberes clásicos y ha transitado a que emerjan nuevas áreas que se soportan quizás en los grandes fundamentos teóricos y epistémicos clásicos, pero con una funcionalidad en la realidad de hoy de forma distinta. Y esto nos conduce fundamentalmente a dónde debe estar la intencionalidad formativa en educación. La intencionalidad formativa luego entonces será cómo el sujeto puede entender las nuevas posibilidades de vida y cómo frente a esas nuevas posibilidades de vida es capaz de generar respuestas y transformaciones. Y desde allí vamos a conducir fundamentalmente al redescubrir. Y redescubrir no lo obvio, sino porque la obviedad, como diría el filósofo, nos causa ceguera. Aquí fundamentalmente es hasta dónde tanta obviedad nos conduce a un realismo ingenuo. No podemos seguir pensando que es que lo que sabe o lo que se tiene en esta área de comunicación son estos cuatro elementos. O una persona que va a estudiar psicología debe saber estas cuatro cosas. Debe saber intervención en crisis, mediaciones. No, requerimos ver que una persona que va a estas áreas entiende que la conducta del sujeto se transforma en escenarios. Y esto nos conduce a ver esas otras realidades que retan la educación. Por lo tanto, estamos hablando de que los sistemas de conocimientos hoy van a reflejar una ontología más desde una característica del metamensaje. Y ese metamensaje es el que va a trascender más que todo a una existencia. ¿A cuál existencia? Una existencia de un sujeto que aprende en diferentes ritmos y de diferentes momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo fácilmente puedo ir a una institución estupendo, a estudiar. Pero es posible que yo iniciando mi proceso de formación diga, quiero parar, quiero irme a una industria y estudiar. Y luego volver. Y ese aprendizaje en la industria o en la empresa me sea reconocido en la institución de educación donde estoy estudiando, porque también hace parte de mi formación y de mi experticia esa práctica. Ah, no, pues que usted no tuvo un profesor que le verificara el conocimiento, sí, pero tuve un conocimiento que aprendí en el mundo de la vida. Ese mundo que nos diría Husserl cuando nos habla del mundo de la vida, que es también el mundo de la calle, el mundo de la empresa, el mundo de la interacción. Pero también vamos a tener personas que dirán, miren, quiero tomarme un año de desconectarme de la universidad, no quiero seguir estudiando, quiero hacer una certificación.
a fin de lo que estoy estudiando y que la institución sea la capaz de reconocer eso que aprendí en el mundo de las certificaciones. Estamos hablando de que hoy ese concepto de que usted tenía que estar a la batuta de un profesor y que el saber lo tenía la universidad entra en crisis. Por lo tanto, comienzan a emerger unas reconfiguraciones. Y estas reconfiguraciones fundamentalmente van a establecer que el sujeto hoy se ve desde una perspectiva de acción. Perdónenme, no podemos seguir pensando que el estudiante es un ser sin luz. Es ese alumno que no tenía luz y que requería del profesor, del profesor que profesaba un saber que lo iluminara. No, señoras y señores, hoy día requerimos fundamentalmente que los proyectos educativos de los programas de educación y de las instituciones de educación reconozcan que las nuevas generaciones son generaciones que no son estáticas, son generaciones que transitan entre mundo y que es función de la educación entender las transformaciones que tienen las generaciones de hoy y cómo las universidades y la educación en su generalidad puede posibilitar esa conexión de un mundo que es de carácter dinámico. Una institución que puede comprender que un estudiante puede decir, este semestre me retiro y me voy a ir para otra parte del mundo. Eso es normal, eso es normal. Y quisiera colocar esta imagen que le he tomado directamente de una plataforma de una universidad que la ha sacado durante la pandemia, pero que también nos lleva fundamentalmente a repensarnos. Es el momento de limpiar el planeta. Y limpiar el planeta significa limpiar las estructuras fósiles de educación, donde uno y uno son dos. La pandemia nos enseñó que los que iban 1 más 2 más 3 fueron más difíciles de adaptarse al cambio y de responder a la pandemia. Y quienes iban 1.500.000, 20, 4, 10 millones, fueron los que fueron más capaces de adecuarse al cambio. Eso fundamentalmente es un reimaginar la educación. Entender que la generación de hoy no es una generación que requiere X números de semestres para irse a práctica. Es una generación que está conectada, aprendiendo teorías, apropiando discursos, actualizando la forma de conocer y que transita entre esos diferentes mundos. Ah, mira, es que encontré sobre este concepto estas otras interpretaciones, pero también encontré en estas comunidades indígenas que hacen estos planteamientos, pero también encontré estas crisis, esa capacidad de interconectar esos relatos y esos correlatos también conducen fundamentalmente a participar en nuevos procesos colectivos. Y si estas dos realidades son las realidades que tenemos nosotros hoy en el mundo actual, entonces, ¿qué debe ser la base del reimaginar la educación? A mi juicio debe ser el pensar con audacia. Pensar con audacia es el gran desafío que tiene la educación. ¿Cómo la educación asegura hoy que las personas que son educadas realmente desarrollan un pensar con audacia? ¿Y qué es pensar con audacia? Quisiera que nos volviéramos al mundo de los griegos y fundamentalmente pensar con audacia es tener acierto objetivo. ¿Y qué es acierto objetivo? Es esa capacidad de priorizar el juicio, pero un juicio no mezquino, un juicio no lógico, un juicio no visto desde la perspectiva de las ciencias objetivas, un juicio que es capaz de entender el mundo del otro y un juicio que es capaz de reconocer que nuestras actuaciones pueden llevarnos a una violencia epistémica y a una violencia hermenéutica. Y esto fundamentalmente es uno de los grandes desafíos. La universidad no es la única portadora de la verdad. Los sistemas de educación formal no son los únicos que portan la realidad. Las comunidades indígenas, los saberes ancestrales, los grupos poblacionales que han estado fundamentalmente aislados desde el conocimiento hegemónico, fundamentalmente tienen sus propias formas discursivas y también tienen sus formas de conocer el mundo. Podríamos decir también entonces que fundamentalmente educar con audacia es llevar a decisiones y acciones. Primera afirmación. Segunda afirmación, educar para la audacia es educar para que usted sea responsable. ¿Qué es ser responsable?
Pues que usted dice, pues quiero irme porque quiero ir a tener un año de práctica, un año de una experiencia internacional, pero no quiero convenios con la universidad. Que es que usted tenga claro qué significa ser mejor en su área. Esto conduce fundamentalmente a que se promueva fundamentalmente la indagación. Y promover la indagación significa tener la capacidad de asumir un actuar responsable produciendo contextos y textos. ¿Qué es producir textos? Usted se mueve para poder generar respuestas a ese entorno. En otras palabras, ser artífices de su propio destino. Esto es educar con audacia. Pero educar con audacia también significa que el sistema educativo de hoy tiene un gran desafío: hacer que el sujeto sea capaz de transmitir y de transitar entre los conocimientos. Ya no es un solo conocimiento. Por lo tanto, educar con audacia significa que los sujetos puedan conectar entre el humano y los diferentes ambientes. Y ustedes se preguntarán, pero venga, José, paremos un momento, parémoslo y preguntémonos, ¿a qué hace referencia esos ambientes? Esos ambientes hacen referencia a que las personas hoy permanecen todo el tiempo en Internet. Las personas que se conectan todo el tiempo en Internet no están socializando con el otro. Por lo tanto, no están adecuadas a asumir que usted tenga una reacción negativa, ni cómo sería su carácter explosivo. Por lo tanto, la educación hoy debe promover el lazo de interacción con el otro e interacción con el otro para crear y para transmitir con responsabilidad. En otras palabras, la educación hoy, para que responda a ese nuevo reimaginario, es una educación que reconoce que el ser humano no tiene una sola forma de inteligencia, sino que son múltiples formas de inteligencia y por lo tanto son múltiples sus formas de interacción. Esto es comprender el mundo. Y comprender el mundo, que es uno de los elementos de educar con audacia, significa también promover la experiencia. Por lo tanto, hoy, ¿cuál es la gran base que debe tener la educación? ¿Cómo asegura las experiencias de aprendizaje del estudiante? Y aquí quisiera volver a retomar un tema que decía hace unos minutos. No me interesa que usted sepa el tema 1, 2 y 3, como cuando nos íbamos a la enciclopedia. Es valioso que usted lo que haga hoy día sea algo que usted establezca sus propios itinerarios y sus propias rutas de formación y que las instituciones de educación sean capaces de entender que usted aprende de diferentes formas y que las instituciones disponen de esas capacidades de poder entender esos estilos de aprendizaje y que pueden valorarlos a través de resultados de aprendizaje como criterios universalizables sobre aquello que usted conoce, que usted sabe y que usted juzga, no solamente en un contexto, sino en escenarios cambiantes de interacción. Siendo así, emerge fundamentalmente las grandes conclusiones que quisiera compartirle. Educar para tener un pensamiento con audacia es fundamentalmente la base que requiere la educación hoy si requiere repensarse, si requiere reimaginarse, si requiere responder a las cualidades y capacidades que tiene el sujeto de hoy. El sujeto de hoy es un sujeto que interactúa rápidamente, que se adapta rápidamente a los cambios. El sujeto de hoy no es el sujeto de la época antigua, que llegaban a sus casas y el papá le heredaba el televisor a los hijos, luego los hijos a sus hijos, y era el mismo televisor para 3 y 4 generaciones. La generación de hoy sabe que anualmente el iPhone cambia y que anualmente cambia su estilo de tecnología. Por lo tanto, es una generación fluctuante y que tiene la capacidad de devolver ese iPhone para promover ecologías. Y ecologías no solamente desde la tecnología, desde la misma inteligencia afectiva, de decirle al otro, sabes que ya no me conviene, no me interesa vivir contigo, como diría una canción de Rocío Dúrcal, mal contigo, o a Diana Gabriel, perdón, mal contigo, peor sin ti. No, señoras y señores, tendremos que cambiar este mundo. Y este mundo significa pensar con audacia. ¿Y pensar con audacia qué es? Para todas las personas que están conectadas siguiendo esta intervención. Primero de ellos,
es desarrollar en el estudiante de hoy la capacidad de combinar ideas y de combinar ideas en entornos cambiantes y pensar que cada entorno cambiante demanda de él desafíos y capacidades totalmente diferentes. Ya no es decir, llega Pedro y lo trato igual que Juan. Señoras y señores, lo siento, hoy día la educación no puede pensar así. La educación tiene que pensar que llegan personas diferentes, con necesidades formativas diferentes, pero también que están interesadas en desempeñarse en entornos diferentes. Y quisiera colocar un ejemplo. Antiguamente había un trabajador social que se desempeñaba en una empresa. Ahora trabajador social, ¿para qué? Para el metaverso, para que pueda mediar en el avatar que amenazan con violarlo, o trabajador social para redes sociales. ¿Qué tipo de redes sociales? Un trabajador social de redes especializados en Instagram, o para adultos mayores que están especializados en Facebook, porque Facebook casi que es la red para los más adultos. Señoras y señores, o trabajadores sociales para que enfrenten la violencia epistémica y hermenéutica en LinkedIn, por ejemplo. ¿Qué tipo de trabajador social? Este tipo de elementos lo tiene que entender la situación, la educación hoy. No formamos un trabajador social para que vaya en un entorno estático de un perfil profesional. Requerimos un trabajador social con campos de acción, que entienda que los campos de acción de las profesiones cambiaron y ahí va a estar con todas otras profesiones. Administrador de empresa, ¿para qué tipo de empresas? ¿Una empresa tecnológica o una empresa que va a ser un startup o una empresa que sencillamente es una temporal? ¿Para qué tipo de empresa? Para esto requerimos campos de acción, no un perfil. Por esta razón, vemos la necesidad de que pueda entender que la organización de hoy no es estática, ni se proyecta en el tiempo, es altamente dinámica, cambiante y se resignifica totalmente en su acontecer. Pero también requerimos educar con audacia, educar para pensar con audacia, si queremos reimaginar la educación, porque requeremos trascender a las lógicas de conocimientos propios. Requerimos generar espacios de la formación donde combinemos la música con la matemática, la música, la matemática y las economías. No podemos hablar de la economía, las economías. Ya no podemos hablar de la tecnología, de las tecnologías. Y muchos podrán decir, pero es que al fin de cuentas la economía circular es economía. Sí, señoras y señores, muchos podemos estar diciendo, pues esto sigue siendo lo mismo. Enseñar mediados por tecnología que enseñar físicamente. Si así pensamos, fracasamos. No es lo mismo. Las necesidades de formación de quien opta por un camino son diferentes a las otras. Y esto nos conduce fundamentalmente a centrar la formación en lo interdisciplinario y sobre todo en los saberes o en los saberes fundantes de determinadas áreas del conocimiento. No requerimos enseñar para el aquí y para el ahora. Necesitamos enseñar para entender la dinámica de cambio. Por ello debemos educar con menos cantidades de contenidos y más orientados a las capacidades de educación y de entender cómo se construye el conocimiento en áreas y de formas interdisciplinares. Y esto nos conduce a un gran pensamiento, y es el pensamiento de Niels Bohr. Y fundamentalmente quiero colocarlo aquí por un elemento bastante interesante que nos trae esta reflexión. Y tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de interpretar la observación. Interpretar el mundo vista desde la observación, y la observación no solo desde lo visual, sino desde la interpretación de los discursos, de la comprensión de las manifestaciones discursivas, conduce fundamentalmente al gran desafío. La luz de hoy, la luz que enfrentamos hoy o que requerimos hoy cuando hablamos de educar para desarrollar un pensamiento con audacia, implica fundamentalmente conducir
a que podamos entender los nuevos cimientos de la forma como se construye y cómo se transforma la educación en el entorno contemporáneo. La invitación a todas las personas que están conectadas y que siguen esta transmisión es fundamentalmente entender: el mundo no es una realidad acabada. Educar para la audacia y educar con audacia en el pensar implica educar para entender el cambio, pero sobre todo entender que los mundos de las generaciones son mundos que transitan, que son formas de aprender distintas y sobre todo que se resignifican en el diario actual. Muchísimas gracias y reiterarle el agradecimiento por esta invitación a este importante espacio donde se piensa, donde se reflexiona sobre el reimaginar la educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, contador José Obdulio Curvelo Hassan. Aquí están sus datos para que todos lo tengan muy presente por si lo quieren contactar. Finalmente, este es un espacio donde tenemos muchos directores, rectores, alumnos. Esta es una universidad en Colombia, pues claro, tener la oportunidad también nosotros como CASECA de acercar no solamente a universidades mexicanas, sino latinoamericanas, porque como podemos ver, pues todos tenemos mucho que aportar, todos tenemos una experiencia muy grande. Y como decía el contador, pues entre más nos unamos todos, ¿no? Más crecimiento va a haber. Vamos a recibir algunas preguntas del público, ¿no? Para que, por favor, el contador José Obdulio nos ayude a responderlas. Como primera pregunta está la de, ¿qué les dirías a todas esas personas que creen que la educación ya no es importante porque las redes sociales generan trabajos rápidos y altamente redituables desde edades muy tempranas? Esta es una pregunta que tiene múltiples dimensiones y quisiera que la viéramos en ese entendido. Aquí hay un primer elemento: cuando yo educo con audacia y educo para pensar con audacia, educo también para pensar que el otro es capaz de entender que el mundo no es uno único ni un único estático. Entonces yo fácilmente, la educación hoy está enfrentando una gran crisis y es entender que las personas hoy aprenden en diferentes escenarios. Y yo quisiera colocar un ejemplo. Yo, José Curvelo, estoy estudiando un programa de artes. Estupendo. Tengo aquí un profesor, estupendo. Luego entro a un aplicativo en redes sociales o un aplicativo en internet. Y este aplicativo me permite a mí hacer diseños, vender diseños, crear diseños y divulgar contenidos centrados en artes. Aquí estoy desarrollando las competencias y evidenciando un resultado de aprendizaje. Pregunta del millón. ¿Cómo la educación formal es capaz de reconocer eso que yo aprendí en el mundo de la vida, como lo diría Husserl, para poder valorarlo en el sistema educativo? Esa es una forma de educar. O sea, ya no podemos tener esa hegemonía. Efectivamente, podemos aprender en diferentes mundos. Y la educación formal hoy debe entender cómo las personas transitan en esos mundos y adquieren competencias que son válidas para el sistema educativo. Ya no podemos seguir en el escenario de la violencia epistémica y hermenéutica. Tendremos que reconocer que ese otro aprendió allá y eso que aprendió le permitió juzgar, actuar y también abordar una realidad social y dar respuesta a una realidad social que es en última lo que busca también la educación. Entonces aquí tenemos que el gran desafío de la educación hoy es reconocer esas múltiples formas de aprender de los sujetos, esas múltiples formas de poder generar conexiones y sobre todo de generar interacciones. Muchas gracias. Como siguiente pregunta, entonces sería de, ¿cuál es el error más grande que están teniendo las universidades en la transformación de la educación actualmente? Esta es una pregunta que a mi juicio llama muchísimo la atención y yo quisiera colocarles varias cosas. Y permítame que le voy a hacer dos grandes ejemplos. La violación se entendía como una forma de acceder carnalmente al otro. Hasta hace un par de meses eso estaba perfecto, hasta que violaron un avatar en el metaverso.
Dios mío, ¿qué ha pasado? Se acabó el mundo. ¿Cómo aplico ese concepto del derecho penal a ese hecho? Oiga, es que es una representación mía y mi avatar no lo pueden violar ni le pueden trasquilar. Estás haciendo una violencia con el otro. Estás accediendo al otro. Pero venga, ¿cómo que la educación sigue pensando y debatiendo que esa es la única realidad, es la del mundo físico? Eso es un primer grave error, no reconocer los otros mundos y no reconocer que en esos otros mundos se están construyendo discursos. Y hoy estamos viendo una universidad que se conecta con otras universidades para crear sus grandes campus en el metaverso. Uno. Dos, segundo graso error, no entender la rápida capacidad de cambio que están teniendo las nuevas generaciones para poder asegurar su subsistencia. Vea, yo quisiera colocarlo en blanco y negro. A mí esto me parece bastante interesante. Imagínense usted un niño que usted hoy le educa para decirle, mire, el pescado es un animal que hay que cuidar porque tiene la misma vida que la de usted. Estupendo. Nombre de la historia. ¿Qué quiere comer en el almuerzo? Pescado frito. ¡Ah! ¿Cómo así? Por Dios, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Entonces, fíjense, esos son errores que estamos cometiendo en educación. No estamos entendiendo la conexión entre estilos de vida y los estilos de vida están demandando un cambio en las formas de enseñar en las instituciones de educación. ¿Por qué? Porque la institución de educación usted llega y llega a la clase 1 y le van a decir, la vida. La vida es aquella que se considera que son aquellos seres que son capaces de coexistir y que son desde una perspectiva evolutiva. Y de inmediato yo soy estudiante y digo, vida con Y o con I latina. Si es con I latina, estoy diciendo que es teológica. Con Y es con vida científica. Por lo tanto, son los seres que son capaces de hacer homeostasis, adaptarse al cambio, almacenar energía y son aquellos capaces de adecuarse a entornos cambiantes. Esa abstracción la llega un niño, normalito, y crece con ese argumento. Llega a una universidad o una institución de educación formal y le dicen, eso no es esto. Y el otro chico sabe que lo que aprendió en el mundo de la calle es lo que es verdad. Uy, qué educación tan aburrida voy a tener en la institución. ¿Para qué ir? Seguir creyendo que somos el gran cementerio, con lápidas así puestas. Doctor en. Eh, no podemos seguir pensando que somos el cementerio y que portamos lápidas. Ya no podemos seguir siendo cementerios con toda la cantidad de denunciados, de títulos y demás. Tenemos que decir qué estamos transformando en el entorno. ¿Y en cuál entorno? En el entorno digital, en el metaverso, en el entorno trascendental, en el entorno de las cosmovisiones. Todo eso es parte del sistema educativo. Entonces las instituciones ya no pueden seguir pensando que tienen perfiles profesionales, tienen campos de acción y en última lo formo para la vida, lo educo para el mundo de la vida, como diría Husserl, y de ahí vaya usted y resuelva su propio problema. Cuando quiera venir, venga, que aquí lo recibimos para que se actualice. Entonces ya no tengo que decir que recibo un estudiante egresado de la educación secundaria, para el caso de México de la preparatoria. No, puede ir un anciano como yo, que tiene 30 y tantos años, que va a la educación porque se doctoró y todo, y se dio cuenta que necesitaba aprender cosas básicas de arte. ¿Cómo me recibe la educación? Entonces recibimos unas instituciones educativas que reciben solamente con unos perfiles de ingreso. Entonces, Pepe, ¿esto es verdad? Pues chiste. Esto no es el mundo. Esto no es el mundo, ni es la forma de aprendizaje. Y esto creo que son errores constantes en el sistema de educación en general. Sí, claro, seguimos queriendo hacer todo muy homogéneo, ¿no? Como que a cierta edad se educa, a cierta edad se sale, a cierta edad se trabaja y ya no se regresa, ¿no? Tal cual. Y a cierta edad te casas, a esta te divorcia y aquella nadie se casa contigo. Y lo que queremos ser soltero donde quedamos. Sí, sí, claro, hay como que si no estás en esa cajita, pues entonces no estás, ¿no? Tal cual. Ok. Y por ejemplo, otra pregunta que tenemos es,
qué deberían hacer los centros de educación para identificar los tipos de inteligencia que tiene cada alumno y así poder encaminarlo para poder aprovechar su capacidad en la mejora social. Mira, Habermas nos enseñó una cosa fascinante. Habermas venía de todo este concepto de la teoría crítica y él se encuentra con una cosa de lo más chévere y me encanta explicarlo como es la filosofía fresca. Y este señor encuentra y dice, mira, yo me voy a salir del círculo de ustedes porque ustedes se han quedado viendo que el mundo es solamente una salida marxista y el mundo tiene una salida más allá del marxismo. Entonces va a decir, pero venga, ¿cómo que usted va a salir de la gran escuela de Frankfurt? Sí, tenemos que salir de este círculo. Y él va a decir lo siguiente, existe un saber, hoy día debemos transitar entre los mundos. Todos debemos transitar al mundo de las ciencias objetivas. Y las ciencias objetivas es las ciencias naturales. Y a mí me encanta explicar esto de las ciencias naturales porque es de lo más apasionante. Las ciencias naturales es la naturaleza. Usted se va al agua y dice, oh, H2O, dos de hidrógeno y una de oxígeno, pero bueno, hidrógeno y oxígeno son gases, son estados gaseosos. ¿Y por qué el agua es líquida? Tan chistoso. Y el agua transita en gases. Y por eso a mayor altura hierve más rápido. Y por eso el agua está más caliente, se congela más rápido que la que está a temperatura ambiente. Oye, qué chévere. Ciencias naturales. Transito al mundo de las ciencias objetivas. Pero va a decir, no solamente usted puede ser objetivo, usted tiene que entender cómo el otro es capaz de expresarse, cómo es objetividad que le exprese, cómo le expresa en el arte. Entonces vamos a expresarla en el arte. Y quiero seguir porque creo que Habermas nos da un discurso bastante interesante. Y comienza a decir, oiga, ¿cómo nosotros vamos a entender el arte? El agua como tranquilidad. Entonces, mire, va el que hace yoga y hace esto y dice, y coloca el sonido del agua lluvia, coloca el sonido del riachuelo y si quiere bailar, le coloca las olas del mar y lo pinta y lo expresa en el aire. Pero ¿cuál es esa agua? La misma agua de las ciencias objetivas. La misma agua de las ciencias objetivas. Pero no solamente en el arte, además que lo bailamos, lo dibujamos, lo expresamos, también podemos decir, lluvia, bendita lluvia, ven a refrescar mi existir. O cuánta gente va a decir, allá en la penca de Maguey, grabé su nombre, cerquita al mío y cerquita al tuyo. ¿Cómo grabamos los nombres y el amor y expresamos el amor y los sentires? ¿Cómo el agua sirve para todo esto? Pero no solamente esto, el agua como un problema social. ¿Y cómo entender el agua como un problema social? Esto es supremamente interesante, cómo entender el agua como un problema social. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que aquí hay una problemática que hay que resolver. El agua como un bien que se comercializa, pero el agua como que nos demanda a buscar el espacio. Y podemos decir que el agua hoy nos hace irnos al espacio, porque el agua viene del espacio. Vamos a buscar dónde está en el espacio. Pues vayámonos a vivir allí en el espacio y seremos felices, sin normas y sin regulaciones. Pero también el agua desde la perspectiva de la escasez o el agua desde la perspectiva de lo público, desde los marcos de regulación en los públicos. ¿Cómo aseguramos el agua como un derecho? Pero ¿cómo aseguramos el agua para poder refrescar la existencia humana? O el agua, que si la quitan, y acaba usted la pasión de bailar. El mismo agua, porque no es solamente el agua, que si se acaba la vida, se acaba el arte, se acaba la meditación, se acaba la filosofía, se acaba el pensar. O sea, miren cómo he recorrido yo el mundo. O sea, no quiero decir que tengo que enseñar inteligencia 1, 2, 3 y 4. Tengo que decir es cómo hago que transiten. Yo quiero que ustedes vean hoy lo apasionante, cómo he transitado entre el mundo de las ciencias naturales, de las ciencias humanas y de las ciencias sociales a partir del agua. Y esto es lo que requerimos hacer en las instituciones. Y esto mismo yo se lo podía enseñar al ingeniero industrial o al ingeniero de caminos. El ingeniero de caminos también toma el agua, pero también el agua para crear el puente.
para que el agua circule, pero esa agua tiene que ser estética para generar la armonía. Y cómo esa armonía puede generar conflictos, porque un puente puede generar disputas entre unas etnias y otras etnias, o entre Occidente y Oriente, o entre ricos y pobres. Entonces, esto es lo que requerimos en el y esto es lo que nos demanda lo que les he enunciado en la intervención. ¿Qué es esto de educar para pensar con audacia? Que es el gran desafío que tenemos hoy. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Justamente nosotros en CASECA tratamos de hacerle ver a las universidades que finalmente la parte de la inclusión, del desarrollo de artes, ¿no? O sea, no solamente como usted mismo, que es contador público, ¿no? No me voy a encasillar solo en números, hay cosas más afuera, incluso esas cosas me hacen a mí crecer y ver maneras distintas de poder llegar a otro resultado, ¿no? O al mismo. Entonces, pues nos vamos abriendo caminos y eso es como a lo que queremos llegar, ¿no? Porque pues muchos alumnos llegan y dicen, bueno, pues es que ya para qué estudio o me pago una universidad si entro a YouTube y están las mismas clases, ¿no? Entonces, aquí viene nuestra otra pregunta. ¿Cuál va a ser el futuro de la supervivencia de la educación formal, ¿no? Así como la conocemos, como las universidades. Porque ahorita llegan y me dicen, es que si no le entendí una clase con un maestro que me explicó súper mal, me meto a YouTube y ya le entendí, ¿no? Entonces, pues hay gente que te dice, no, pues es que yo no tengo la oportunidad de pagarme ciertas universidades que son carísimas, ¿no? Pero pues los programas de las universidades son públicos. Entonces ya nada más me enfoco en el programa, lo investigo y aprendo, ¿no? Hago un examen de certificación y ya lo tengo, ¿no? Entonces, pues finalmente nos estamos viendo como en un mundo donde los centros educativos formales no están llegando, no están alcanzando las expectativas del mundo actual. Entonces, ¿cuál va a ser ese futuro? Ese es un elemento de reflexión bastante interesante y yo quisiera colocarlo a las personas que nos están siguiendo. Mariana, quisiera colocarlo desde una perspectiva de mi propia experiencia personal, antes de hacer como una puñita. Yo fundamentalmente me he dedicado toda mi vida a temas de contabilidad social y ambiental, y esta es una gran pregunta que es bastante interesante. Y hay una leyenda indígena de una comunidad que se llama Coqui, que tiene una leyenda donde sobre el origen se llama Aluna. Dice, primero estaba el mar lo era todo, el mar era pensamiento y memoria. Y decimos, hoy día hablamos, si nos entramos en crisis humana, ¿dónde vamos a subsistir? Pues a los mares. Hay que descontaminar los mares. ¿Y cómo descontaminamos los mares? Pues que vayan allá los contables a establecer cuánto cuesta descontaminar el mar y cuánto tienen que poner a pagar impuestos a las personas para que vayan a producirlo. Entonces, ese es como un primer elemento que quisiera colocártelo, pero también quisiera colocarte otro ejemplo para que ahora vayamos a conectar todas estas locuras que les estoy diciendo. Y me perdonan las personas que están siguiendo que yo haga estas respuestas así, pero me gusta ser fresco. Y me gusta ser fresco para poder entender esta dinámica, quizás porque me muevo en los dos mundos, en los mundos de los más grandecitos y de los más jóvenes. Soy como un sándwich, estoy en la mitad, soy la mortadela o el jamón. No, soy como desemparelado. Es bastante curioso por mi propiedad que estoy en la mitad de todo. Entonces, aquí hay un elemento bastante crucial. ¿Por qué? Porque justo cuando a mí me educaron para enseñarme que la contabilidad no era económica, era desde una perspectiva de la comunicación y que los contables o los contadores lo que generábamos era información. Y la información es un derecho humano fundamental, el derecho a estar informado, bien informado. ¿Y qué hacemos los contables? Generamos información. Si yo esto lo hubiera dicho hace 20 años, estos crespos fueran así como la palma de mi mano, rapados. Me hubieran despellejado vivo todos los contables, yo ya es normal. Pero fíjate, ¿por qué pasa esto? Porque a mí no me educaron para el hacer. No me educaron para el hacer. Y el hacer lo hacen bien las certificadoras. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a YouTube, cuando yo me voy a la certificación, cuando me voy al entrenamiento, cuando me voy a una práctica en una empresa, me formo para el hacer. No me están formando para el pensar y para el existir.
no están generando unos espacios para conversar con otros. ¿Y por qué quisiera colocarles? Porque primero quiero contarles que mi familia es árabe y mi familia materna es árabe y para la familia árabe es importante el espacio físico. Si decimos que la universidad es para propiciar la interacción, para propiciar el diálogo, imagínense Mariana y demás personas que nos están siguiendo, vamos a un aula de clase y mi otro compañero está, ¿dónde? Mírelo, no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque uno le da la espalda al otro. Ay, pero ¿cómo así, José Obdulio? ¿Usted está loco? No, señoras y señores, estamos diciendo que las competencias del siglo XXI es trabajar en equipo, generar, conversar con grupos diversos y estamos sentados en una silla dándole la espalda al otro. O sea, un reimaginar la universidad y las instituciones de educación es reimaginar los espacios. Requerimos más espacios de coworking, pero no solamente es ese espacio, también requerimos que los profesores y las profesoras se vayan al metaverso y se coman una hamburguesa en el metaverso y que sepan que se siente comerse una hamburguesa en el metaverso. No requerimos más profesores que se sienten a las aulas de clases a decir que el metaverso va a acabar la humanidad cuando no ha disfrutado una hamburguesa en el metaverso. O profesores que estén diciendo que hay que cuidar la generación y temblamos así que se nos va a acabar el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Si es que la gente genera capacidad de síntesis en Twitter o capacidad de transitar, ¿qué es lo más importante hoy? Cuéntenmelo a ver. Mire, ir fundamentalmente a los espacios de Instagram y tomarme foto para decir, estuve en este super espacio de Instagram, salí y aquí estoy. La capacidad de identificar ese arte. Eso es una competencia de mundo, una competencia de interacción. Y eso no te lo da la certificación. La certificación y tú haces el recorrido virtual por el museo. Fenomenal, fenomenal, recorriste el museo, pero no sientes la frialdad de la imagen. Lo cruel que fue recorrer el lugar del holocausto. Pero igual puedes decir, yo lo quiero colocar para no herir susceptibilidades de otros países, quiero hablar de mi país y de Bogotá, que es la ciudad en la que vivo. En Bogotá hay una zona que se llama la 19 y es una zona altamente violenta. Violenta en el sentido que te roban. Te roban hasta mis crespos, por eso voy con gorra cuando paso por allí. Es bastante curioso, porque justo voy a pasar por allí y lo vi por internet, pero no sé cómo cuidarme. Eso lo tiene que hacer la universidad. Pero la universidad también te tiene que enseñar a cómo tú investigas con las nuevas herramientas. Y cuando tú vas perdiendo esa capacidad y ese sentido, volver a la universidad. Y por esa razón decía, hay que combinar arte, música, literatura para poder entenderlo. Y mira que te lo coloqué con mi caso de información contable. No es solamente registrar cuánto voy a pagar de impuestos, sino que significa para estas formas de vida asegurarles espacios en sus múltiples formas de vida. Y esto le enseña aquí en la universidad. Le toca a la universidad, le toca a las instituciones de educación. Y otro punto que creo que es decisivo para las instituciones de educación tiene que ver con reconocer los aprendizajes a lo largo de la vida. Usted va y aprende en el mundo de la calle cómo se los reconoce, pero también reconocer las cualificaciones. Hay mucha gente que se ha cualificado y yo sé que aquí están diciendo, venga José, pero usted está hablando del marco nacional de cualificaciones que nos aplica en cada uno de nuestros países. La respuesta es que sí, tenemos que reconocer que hay gente que se cualifica, pero ese que se cualifica, ¿qué le falta para tener una capacidad profesional? Y tenemos que desmitificar que la profesión es el nivel alto. No, los otros saberes también está. Y ustedes podrían decir, José, usted, como dice, sea de Efesios, usted se tituló en una universidad, se dedica a la investigación teórica, usted, que se supone que usted, a mí que se supone más bien, que entiendo que el mundo de hoy es cambiante y que las generaciones de hoy estamos recibiendo generaciones que no tienen un paradigma de 10 ni de 20 años, sino de periodos cortos, cada 3 años están cambiando sus ideologías. Y estoy seguro que quienes vean este video dentro de 10 años les va a tocar decir que las ideologías les están cambiando cada 6 meses. Será un mundo totalmente diferente que tendremos dentro de 10 años en ejecución los 10 proyectos de economía más importantes que no están en la tierra,
se aprobaron para que se exploraran en la Luna y en Marte. Ya tendremos en ese entonces otra realidad de otra sociedad. ¿Y eso quién lo hace? La universidad. Y quiero cerrar con esto para no extenderme en la palabra. La universidad te ayuda a entender que hoy día se habla de la exploración del espacio. Así un día se habló de la exploración de los españoles en América Latina, que se consideraba que aquí no había vida. Parecería que hoy la vida nos volvió a poner el espejo y nosotros estamos viendo la exploración en el espacio, pero consideramos que allí no hay vida. Quizás en 100 años, cuando alguien vea este video, tendrá que pensar cuántos seres humanos matamos en la exploración espacial. Como un día tuvimos que decir cuántos indígenas matamos porque consideramos que no eran formas de vida, porque no estaban dentro del concepto de vida. Esto nos lleva a una gran reflexión y esto lo tiene que propiciar ¿quién? Las instituciones de educación. Eso no te lo dice ni el video de YouTube, ni te desarrolla esa capacidad, la certificación, porque ellas están centradas en el hacer. Pues listo, muchísimas gracias por todo su saber, por toda su opinión. O sea, la verdad creo que va a quedar como una de las conferencias que más nos van a enriquecer en este ciclo de conferencias. En lo personal me gustó muchísimo. Y bueno, para todos los demás que les haya gustado, pues ya se pueden contactar con nosotros si es que no anotaron los datos del contador José Obdulio. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. A todos les seguimos recordando que no se desconecten, que se queden, que van a haber muchísimas más conferencias y pues todas van a ser igual de enriquecedoras. Muchísimas gracias por su atención y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, contador José Obdulio. Gracias a ustedes y felicitarlos una vez más a CASECA por este importante espacio de reimaginando la educación. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Listo, Dani.